vamos a comprobar que está saliendo, correcto, muchas gracias. Bueno, bendiciones también a los que están escuchando a través de que estamos transmitiendo también allí por Facebook y también por la radio FM, así que Dios les bendiga a los oyentes. En la Biblia tenemos varios pecados famosos. Está el pecado de Saúl, también, muy famoso pecado. Está el pecado de Eva, de Adán y Eva, también famoso pecado. Y hoy vamos a hablar de un pecado particular que no se menciona tanto, que es el pecado de Meroz. Vamos a ver cuál es este pecado de Meroz. Y podemos resumirlo en pocas palabras en el versículo que leímos recién, que leyó Beto. Allí, ¿dónde estaba? Santiago 4:17. Santiago 4:17. Decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Podríamos decir o llamarle el pecado de no hacer. Incluso por no hacer nada, ya es pecado. Pero bueno, antes de desarrollarlo a este punto, vamos a mirar un poquito el contexto de este asunto. Los invito a tener a mano allí el libro de Jueces, capítulo 5. Jueces 5, allí el sexto libro. Perdón, el séptimo libro, Jueces, capítulo... Bueno, vamos a empezar por el 4. Sí, allí en el 4 se nos menciona un poco la historia. Resulta que... ¿Jueces 5 o Jueces 4? Jueces 4, vamos a ir a Jueces 4. Resulta que los israelitas se habían apartado de Dios, habían seguido a los ídolos. Allí ven en la imagen, en la pantalla, un dios famoso de los cananeos, Baal, y sus prácticas degradantes a ellos les gustaba mucho seguir, porque eran atractivas. Y así que bueno, los hijos de Israel se apartaron de Dios por un buen tiempo. Dios les tuvo paciencia, pero finalmente vino la opresión. Vino Jabín, el rey de Canaán, y los oprimió. Los oprimió duramente. Les robó, les llevó sus ganados, sus bienes, sus casas, sus hijas, sus mujeres. Pesó tanto la opresión de este rey que empezaron a buscar otra cosa que no sea a los dioses cananeos. Y allí ellos aprendieron o vieron a lo que les llevaba estos dioses de los cananeos. Allí les fue mal. Y ante esa aflicción, ante esa dureza de la vida, es que ellos reflexionaron a duras penas, digamos, fueron sensibles a lo que el Espíritu les estaba diciendo y se acordaron de Dios. Y empezaron a buscar a Dios. Empezaron a buscar ayuda. Allí en Jueces 4, versículo 3, dice: los hijos de Israel clamaron a Jehová
porque aquel tenía 900 carros herrados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y así que imagínense, 20 años de opresión. ¿En cuánto tiempo nosotros aprendemos que el camino del Señor es mejor? ¿En cuánto tiempo? ¿En un evento, en 2 eventos, en una semana? Bueno, a esto le llevó 20 años apartarse de Baal y ponerse a buscar a Dios. Bueno, pero resulta que cuando quisieron volverse a Dios, quisieron romper ese yugo, ya no tenían fuerzas, no tenían un ejército, no tenían, en el caso este, tenían 900 carros herrados. En ese tiempo era como decir ahora aviones, tanques, y ellos estaban a pata, digamos. No tenían ni lanzas ni espadas porque el enemigo le había prohibido tenerlos. Entonces, digamos que no tenían ninguna otra opción. Su única opción, ¿cuál era? Dios. Buscar, clamar a Dios. Así que se volvieron al Señor. ¿Y cómo respondió el Señor? Diciéndole, ahora cuando tenés problemas me buscás. ¿Así respondió el Señor? No. El Señor con su suma paciencia, con su sumo amor, sabiendo de que en los momentos difíciles uno busca acudir a alguien, el Señor los recibió. Ahí en el versículo 6 al 8, bueno, empezando con el 5. En el 5 dice, en el 4, vamos a leer del 4, dice, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot, y ella se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y retírate hasta el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Bueno, entonces vemos de que Dios suscita un libertador. Pero ¿qué tal era este libertador? El mejor que Dios pudo haber llamado en Israel. ¿Cómo era? ¿Un valiente guerrero para liberar al pueblo? No, tenía tanto temor que quería que vaya la profetisa, la mujer, a la guerra, quería que le acompañe a la guerra a la mujer. Fíjense cómo estaba, en qué condición estaba el pueblo de Israel. El temor que tenía, el miedo que tenía, la falta de fe que tenía, que el más valiente quería que le acompañe esta mujer. Pero aún así, Débora le dijo, iré contigo, te acompañaré, pero le dijo, no va a ser la gloria para ti, porque imagínense, hasta ahora estamos leyendo esta historia y vemos la cobardía de Barak. Así que bueno, dice que ahí en el versículo 9, en el versículo 10, dice que, bueno, eso sucedió y fue a la batalla allí. Bien. Así que, bueno, haciendo una aplicación a nosotros hoy en día también faltan los valientes.
Hoy en día hay pocos valientes. Hoy en día nos acobardamos mucho. Y en estos últimos días, Dios nos ha encomendado una misión, que es el mensaje de los 3 ángeles, llevar el Evangelio a todo el mundo. Y resulta que el pueblo de Dios está en cierta medida oprimido por Satanás. A veces nos oprime el trabajo, a veces nos oprime la familia, a veces nos oprime nuestra cobardía. Y no salimos, no queremos salir, no queremos ser testigos. Quedamos allí acobardados ante las diferentes situaciones. Y a veces los que deberían salir y estar en la primera plana ahí hablando y escuchando la voz, no están. Entonces Dios tiene que llamar a personas desconocidas, tiene que llamar a otros que uno diría, bueno, esos nunca llamaría. Por ejemplo, en los tiempos de Elena de White, llamó a un tal William Foy para que sea su profeta, antes de llamar a Elena de White. Después a otro, a Hazen Foss, lo llamó. Pero ¿qué pasó con ellos, con estos hombres? También se acobardaron y no fueron profetas. Entonces después llamó a una jovencita que no se esperaba que viviera mucho tiempo, que estaba media herida, con una salud frágil, la llamó para profeta, la eligió para comunicarse con su pueblo. Y bueno, así es que en los tiempos de Jesús, ¿a quién llamó? A los grandes sacerdotes, fariseos y escribas. Llamó también a unos pescadores que no daríamos ni 5 por esos pescadores. En ese tiempo no había educación como ahora. Y bueno, allí en Joel 2, 28 y 29, está profetizado que nuevamente va a suceder esto. No es solamente unas historias allí que sucedió antes y bueno, eso es cosa del pasado. Joel 2, 28 y 29 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces se promete una unción especial a personas, imagínense, siervos. Siervos es como decir esclavos. El Espíritu de Dios va a estar sobre unos esclavos, sobre los hijos, sobre los viejos, sobre los que ya pensamos, no, eso ya están para el cajón. No, sobre eso va a derramar el Espíritu y van a predicar más que los jóvenes. Más que los que supuestamente tienen todas las aptitudes. Así como llamó a esta Débora, a este Barak, que no nos dice quién era, pero no hay muchas referencias. El Señor dice allí en el libro Evento de los Últimos Días, Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, dice allí. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Fíjense qué declaración sorprendente.
dice que va a llamar hombres y mujeres corrientes, gente común. ¿Somos nosotros gente común, gente corriente? ¿O somos grandes personajes del mundo? Somos gente común, gente corriente. El Señor está diciendo de que nos quiere llamar a nosotros. Así que despertemos. Y bueno, no pensemos que va a ser para otros, para grandes ministros, grandes pastores, para personas de otro país, de otra iglesia. No, va a ser para nosotros. De eso se va a llenar de obreros. Bueno, después en Jueces 5, 14 al 17, viene la parte de la guerra, la batalla. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Barak, Sísara, ganaron los filisteos, dice así el texto. Jueces 5, 14 al 17. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová desbarató a Sísara, y a todos sus carros, y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset de los gentiles, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y el versículo 17 dice: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, esposa de Eber-Sineo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber el Sineo. Bien, entonces, fíjense los números de los ejércitos. Estaba este Jabín, ¿cuántos carros dijimos que tenía? 900. Pero además de los 900 carros, dice allí en el versículo 15, que tenía a todo su ejército. Generalmente si tenés un tanque, tenés 100 hombres. O un avión, ¿no? En ese tiempo un carro de combate. Entonces, habrán sido 100.000 a pie, 900 carros. Y Barak y Débora, ¿qué tenían? 10.000. ¿Cuántos hombres pudieron juntar? 10.000. Y encima habrán salido con, no sé, con horquillas y asadas y palos, y no sé si habrán tenido algún caballo porque eran pobres. Pero ¿qué pasó? ¿Quién ganó? Hubo una tremenda victoria de Dios. Y una victoria tan grande que ¿qué hizo este Sísara, que era el capitán de todo el ejército? Huyó a pie. ¿Cómo huyó? A pie. Fíjense que Dios los desbarató de tal forma que este Sísara, en vez de huir a pie en su carro a toda velocidad, ¿qué hizo? Se bajó y salió corriendo. Entonces, está profetizado que el pueblo de Dios va a tener una victoria tremenda. El mensaje de Dios va a ser completamente predicado, pero no va a ser con todos. Va a ser con esas personas que tengan fe, que sean valientes, que se dediquen a trabajar por el Señor. Pero resulta que, vamos a ver a quiénes fue el llamado a la guerra. Veamos en Jueces 5, allí cuenta sobre lo que pasó, Jueces 5, 14 al 17. Dice,
Jueces 5, 14 al 17. De Efraín salió su raíz contra Amalec, tras ti, Benjamín, con tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Príncipes también de Isaacar fueron con Débora, y como Isaacar también Barak fue enviado a pie por el valle. Por las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los apriscos para oír los balidos de los rebaños? Por las divisiones de Rubén grandes fueron las reflexiones del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo junto a los navíos? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Bueno, ¿cuántas tribus había en Israel? Y eran 12. Eran 12 tribus. Más una, creo que 13. Y el llamado fue a las 12 tribus para la guerra. Tendrían que haberse presentado ahí 200 o 300 mil si respondían todos los de las tribus. Pero, ¿cuántos vinieron en ayuda del Señor? Ahí menciona, por ejemplo, en el versículo 16, dice que Rubén tuvo grandes reflexiones del corazón. O sea, dijo, sí, tengo que ir a la guerra. El pueblo de Dios necesita ayuda. Hizo una reflexión tremenda, pero ¿qué hizo? ¿Con quién se quedó? Dice que se quedó entre los apriscos, entre los balidos de los rebaños. Ahí se quedó. Y eso que había reflexionado. En el versículo 15 nos habla de Rubén. Dice que tenía grandes divisiones, o sea, un gran pueblo, y dice que se impresionó al final del versículo 15, recibió una gran impresión del corazón, porque el Espíritu de Dios lo estaba llamando, fue impresionado por Dios. ¿Y qué hizo? ¿Acudió en ayuda del Señor? No, tampoco. Solamente, y bueno, y así sigue la lista. Galaad, que es Gad, Dan, todos. Sí, todos. Bueno, hubo dos que sí. Zabulón y Neftalí. Ahí está, Zabulón y Neftalí fueron los que respondieron. Ellos, que creo que de ahí era Barak. Pero en cambio todos los demás, bueno, el Dan dice que se quedó junto a los navíos. Aser dice que se quedó a la ribera del mar, se quedó en los puertos. Así que mientras estos pueblos iban y se arriesgaban a batallar, el resto se quedó en su casa. No respondió al llamado, no quisieron arriesgar sus vidas. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y bueno, ¿qué dice el Señor al respecto para nuestros tiempos? En Mateo 10:39 dice, el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si estas dos tribus se hubieran quedado en su casa, los filisteos los iban a matar. Pero ellos, por ir a acudir a esa guerra, a esa batalla, y arriesgarse a perder su vida, liberaron a todo el pueblo de Israel de la opresión de ellos. Allí en Lucas 14, versículo 27, dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay una cruz que tiene que cargar cada uno. A veces es una enfermedad, a veces el carácter de uno, a veces es la flojera. Cada uno tiene una cruz que cargar. Pero
el Señor dice que tomemos esa cruz, que nos esforcemos y sigamos al Señor hacia la victoria. En el versículo 26 de este Lucas 14 dice: si alguno viene a mí y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33 dice así: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, cada uno de nosotros tiene algo que dejar, algo que está impidiendo seguir al Señor completamente, de todo corazón, al 100%. No estamos siguiendo al Señor correctamente. Puede ser que estas palabras nos impresionen, puede ser que hayamos escuchado el mensaje y nos motive, pero como este pueblo no nos movemos, nos quedamos. Tenemos que ir al culto, nos quedamos en la casa. Tenemos que levantarnos más temprano para leer la palabra, nos levantamos tarde. Y bueno, nos estamos quedando. Eso no tiene que suceder. En 2 de Samuel 23, 9 y 10, hay una historia también que contrasta notablemente con este Barak y con estas 10 tribus. Allí está la historia de uno de los valientes de David. En los tiempos de David, él tenía 3 valientes. Se les llamaba valiente porque habían hecho las obras más valerosas de su tiempo. En el caso de este, se llamaba Eleazar, el hijo de Dodo. Resulta que había habido una guerra ahí, 2 Samuel 23, 9 y 10. Había habido una guerra. Estaban peleando, luchando, y estaba tan cruenta la batalla que el pueblo de Israel, de Dios, empezó a retroceder. Y finalmente se desbandaron y huyeron. Pero ahí había un hombre de fe. Y mientras todos iban para atrás, huyendo del enemigo que lo estaba venciendo, él se quedó ahí. Y se quedó en su puesto. Y empezó a mover esa espada y empezó a recibir a los filisteos. Uno a uno los empezó a matar a todos, a todo el ejército. Y estuvo tanto tiempo luchando contra todo el ejército, un solo hombre contra todo un ejército, que dice que se le pegó su mano a la espada. ¿O sabían cuando te queda entumecida la mano? Así le quedó a este. Pero aún así siguió peleando. Y uno lo ve de lejos y bueno, te parece algo que uno hubiera hecho también. Pero pensemos, estos filisteos estaban entregados a los demonios, hacían culto a los demonios. Venían esos filisteos como fieras. Quizá tenían drogas alucinógenas en ese tiempo, bueno, así venían, con los 100 demonios, y venían tan mal que asustaron a todo el ejército de Israel que estaba huyendo. Pero con el Espíritu del Señor, y fue algo milagroso, porque físicamente es imposible que un hombre luche contra todo un ejército y le gane. O sea, solo en las películas pasa en ciencia ficción que uno le da pelea a 20 y les gana. Eso es mentira, pero en este caso fue verdad. Y eso sucedió porque tenía el Espíritu del Señor, este valiente. Eleazar, sí. Entonces, bueno, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere que seamos también como este Eleazar. El Señor quiere que, aunque todos los que estén alrededor huyan, aunque todos fracasen, aunque todos se aparten del Señor
y se vayan tras otros ídolos, aunque a todos les falte la fe, el Señor quiere que seamos como Eleazar. Quiere que nos paremos frente a los ejércitos del enemigo, le presentemos batalla, bandera, que llevemos el mensaje, que prediquemos. Esa es la valentía que Dios espera hoy. Y no que le atribuyamos más valor a nuestra vida que al llamado de Dios. Y bueno, en esta historia hay una gran advertencia, porque fíjense que las 10 tribus en los tiempos de Barak habían recibido la impresión de Dios, habían recibido el llamado, pero se quedaron atendiendo sus familias, los que estaban en el mar se quedaron atendiendo sus naves, sus redes, sus negocios, y aquí viene la gran maldición que es el pecado de Meroz. Jueces 5:23. Allí dice: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Fíjense qué condena, qué declaración le hizo. Una maldición total para todos esos que se quedaron, para todos los que no vinieron. Encima el pueblo filisteo eran fuertes, con esos carros, con ese ejército. Tendrían que ellos haber acudido y escuchado el mensaje y haber ayudado. Pero dice que no lo hicieron. Y bueno, hay una gran advertencia y un prototipo para nuestro tiempo. Allí en Apocalipsis 13 nos dice de que estamos también en tiempos de lucha. Apocalipsis 13, versículo 7, dice: le fue dado, hablando de la bestia, ¿no? Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Dice que el versículo 3, su herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, aquí nos expresa de que nuevamente estamos en guerra. Ahora no es actualmente una guerra como la que leemos en estas historias, una guerra física. Pero es más terrible que una guerra física, es una lucha espiritual. Y dice que la bestia, el papado, está haciendo guerra contra los santos, guerra espiritual, guerra de doctrinas. Todas las doctrinas de Babilonia, el papado se las está imponiendo por la fuerza o por la diplomacia al pueblo de Dios. Le está imponiendo su sistema de educación. Los está oprimiendo con su música, con su vestimenta, con sus relaciones interinstitucionales, con sus doctrinas. Le está presentando guerra con toda la apostasía que puede meterle al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está respondiendo yéndose tras los ídolos, cada uno con su ídolo, algunos la música, otros los cultos
celebración, otros las actividades más mundanas que cristianas, otros con los negocios. A cada uno esta bestia le hace la guerra. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios? Al pueblo de Dios se lo mantiene callado, silenciado, porque al que se levanta le sacan la cabeza. Dice una cita, hablando de este caso de Meroz, allí en el libro Testimonios, tomo 2, página 395, dice que estos no habían cometido pecados graves, ni violentos, y sin duda estaban sobre el fundamento correcto, y Dios aceptaría sus obras. Eso creían. No tenían pecados especiales de los cuales arrepentirse, ni pecados que requirieran humillación especial, confesión humilde, ni desgarramiento del corazón. El engaño de los tales es sumamente fuerte, porque confunden la forma de la piedad con su poder, y se halagan a sí mismos creyendo que son ricos y que no tienen necesidad de nada. Este es el caso de Meroz, y es una gran advertencia para ti y para mí, porque creo que los que estamos escuchando tampoco tenemos pecados graves, violentos, pero resulta que a veces nos creemos ricos, nos creemos que estamos bien porque tenemos la verdad, pero no está haciendo una huella fuerte en mi corazón. Entonces dice que en el libro Servicio Cristiano dice, la maldición de Meroz recaerá sobre esos cristianos infieles a menos que abandonen su apatía. La maldición de Meroz recaerá sobre ellos. Dijo el ángel, maldecid severamente a Meroz. La apatía, ¿qué es la apatía? No interesarte. Falta de interés, sí, o desinterés, ¿no? Para llevar el mensaje, para hacer las cosas del Señor, para mi vida espiritual. Dice, como ilustración de que habéis fallado, en acudir a colaborar en la obra de Dios, como era vuestro privilegio hacerlo, se me han señalado estas palabras, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro a Jehová contra los fuertes. Y fíjense cómo en la cita anterior lo relaciona con, no tiene necesidad de nada, con la Odisea. Hay un gran paralelismo entre la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis 3, y Meroz. Y bueno, vamos a ver en algún próximo tema, la aplicación espiritual para el pueblo de Dios, porque nos queda un poco más estas aplicaciones. ¿Cómo se aplica el mensaje de Meroz, el mensaje de la Odisea para este caso? Y bueno, para quedarnos con algo positivo, pensemos en los resultados de la batalla. Hubo una gran guerra, me parece que menciona algo también ahí del Armagedón, en ese contexto. Y hubo una gran guerra, los 10.000 hombres pelearon contra los 100.000 y lograron una gran batalla. Dice que mataron a todos, no quedó uno. Y esos pocos hombres que arriesgaron su vida, ganaron su vida y ganaron su tierra, ganaron la Canaán. La Canaán terrenal que el enemigo había invadido, ellos la ganaron. Y bueno, y su historia quedó para el renombre. Dos pueblos habían hecho lo correcto, Zabulón y Neftalí. Su nombre quedó allí en la historia como una alabanza, porque ellos habían acudido en ayuda de Jehová.
pero el nombre de los otros quedó como un oprobio, quedaron malditos. Entonces, bueno, el Señor nos da una oportunidad. Y el Señor nos está invitando para que nosotros individualmente pongamos en práctica esta historia. Cuando el Señor nos llama a hablarle a otros del Señor, no nos quedemos callados. Seamos valientes, hablémosle. Tengamos a mano folletos, revistas. Ahí después les vamos a compartir algunos, estuvimos imprimiendo. Compartan el mensaje. Después, si en nuestra iglesia alguien hace algo equivocado, hay que reprenderlo. Hay que levantarse, ser valiente y corregir la situación. El que hace el mal tiene que ser reprendido para que no caiga en desgracia. Después, si yo estuve sufriendo, si me vienen cosas malas, acordémonos del Señor. En muchas cosas malas que nos pasan puede ser que nos hemos alejado del Señor. Pero no hace falta que nos venga algo malo para ir al Señor. Acudamos ahora que estamos bien. Volvamos al Señor, entreguémonos completamente a Él. No quedemos a medias en las cosas del Señor. No quedemos tibios. Después vamos a ver sobre esto de la tibieza, lo que es peor. Es peor estar tibio que frío. Entonces, la única opción que nos queda es caliente. Eso es en la única seguridad. Así que pongámonos las pilas, vamos a trabajar por el Señor y cuando haya un llamado, respondamos a ese llamado para ir a la guerra. El Señor les bendiga.